Es un placer, queridos hermanos, el poder estar reuniéndonos una vez más para repasar juntos nuestro estudio de la revista La Atalaya. Para esta ocasión utilizaremos una nueva revista que es la de mayo del 2022. Esta nos va a acompañar por las siguientes 5 semanas, puesto que tiene esa cantidad de artículos de estudio. Por ahora, el primer artículo nos ayudará para esta semana de 4 al 10 de julio. Tema de este artículo es el mensaje del Apocalipsis para usted hoy. Es el artículo de estudio número 19. El texto base de este estudio es Apocalipsis 1:3. Feliz el que lea en voz alta las palabras de esta profecía. En cuanto al avance, dice así: vivimos en tiempos muy emocionantes. Estamos viendo cómo se cumplen las profecías del libro del Apocalipsis. ¿Qué importancia tienen estas profecías en nuestra vida? En este artículo y en los 2 siguientes repasaremos algunas porciones del libro del Apocalipsis. Veremos que si queremos que Jehová siga aceptando nuestra adoración, debemos obedecer las cosas escritas en este libro de la Biblia. Así que vamos repasando los 20 párrafos que tiene este estudio. La pregunta del párrafo 1 y 2 dice: ¿cuál es una razón por la que debe interesarnos el libro de Apocalipsis? La primera razón es porque fue escrito para nosotros, los siervos de Dios. Al comienzo, en el capítulo 1, versículo 1 del libro del Apocalipsis, dice: para mostrarles a sus esclavos. Es decir, por eso está dirigido hacia nosotros. Y como también estamos participando en el cumplimiento de estas fascinantes profecías, entonces nosotros también debemos estar muy interesados en el contenido de este. Párrafos 3 y 4. Según el libro del Apocalipsis, ¿cuándo se cumplirían sus profecías y cómo debería influir eso en nosotros? En el capítulo 1, versículo 10, dice que se referían a el día del Señor. Y eso empezó en el año 1914, cuando Jesús llegó a ser rey en el cielo. Y ya que nosotros vivimos en este día del Señor, entonces por eso necesitamos leer en voz alta estas palabras de estas profecías y oírlas y por supuesto también obedecerlas. Veamos cuáles son esas palabras que tenemos que leer y obedecer. El primer subtítulo de este estudio es: asegúrese de que Jehová acepta su adoración. La pregunta 5. ¿Cómo muestra el libro del Apocalipsis que es muy importante asegurarnos de que Jehová acepta nuestra adoración? En los primeros capítulos del libro del Apocalipsis demuestra que Jesús estaba al tanto de lo que pasaba en las congregaciones de Asia Menor. Allá fue dirigida este mensaje en los primeros capítulos. Él dio consejo específico para que mejoraran en su adoración. Esto es una clara indicación que debemos también seguir sus consejos para tener la aprobación de Jehová. El párrafo 6, la parte A, dice: según Apocalipsis 2, 3 y 4, ¿qué problema tenían los cristianos de Éfeso? Bien, debemos leer entonces el texto. Dice los versículos 3 y 4. Además, estás teniendo aguante y has perseverado por causa de mi nombre, y no te has cansado. Pero tengo algo contra ti, que has perdido el amor que tenías al principio. Decía la parte A, según Apocalipsis 2, 3 y 4, ¿qué problema tenían los cristianos de Éfeso? Como bien vimos en estos versículos, habían aguantado, habían servido sin cansarse a pesar de las dificultades, pero era muy claro aquí Jesús: habían perdido el amor que tenían al principio. La parte B. ¿Cuál es la lección para nosotros? Es muy claro. No basta con que aguantemos, tenemos que hacerlo por los motivos correctos. Jehová se fija no solo en lo que hacemos, sino también en por qué lo hacemos. Sin duda un muy buen punto, un buen comentario aquí. El párrafo 7. Según Apocalipsis 3, 1 al 3, ¿qué problema vio Jesús en la congregación de Sardis?
leyendo los versículos bíblicos, dice: escríbele al ángel de la congregación de Sardis. Esto es lo que dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus hechos y sé que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Sé vigilante y fortalece lo que queda y estaba a punto de morir, porque no he visto que tus obras estén plenamente realizadas delante de mi Dios. Por lo tanto, acuérdate siempre de lo que recibiste y oíste. No dejes de obedecerlo y arrepiéntete. De hecho, si no te despiertas, vendré como un ladrón y de ninguna manera sabrás a qué hora voy a llegar. La parte A del párrafo 7 decía: según Apocalipsis 3, 1 al 3, ¿qué problema vio Jesús en la congregación de Sardis? Es claro que aunque ellos habían estado muy activos en el servicio a Jehová, ahora estaban muertos, como dijo el texto bíblico, como relajados. Por lo tanto, tenían que despertarse según las palabras de Jesús. Tenían que mantenerse activos y eso necesitaban arrepentirse. La parte B: ¿qué debemos hacer nosotros? En Hebreos 6:10 indica que Jehová no se olvida lo que hemos hecho, pero eso no quiere decir, como utiliza la expresión, no debemos dormirnos en los laureles, es decir, tomar las cosas con calma y dejar de seguir esforzándonos. Según nuestras circunstancias, jóvenes, niños, mayores o de tercera edad, cada uno debe estar muy despierto según sus circunstancias y vigilantes hasta que llegue el fin, como lo indican los textos que están al final del párrafo 7. Ahora, el párrafo 8 tiene la pregunta: ¿qué lección aprendemos de las palabras que Jesús les dijo a los cristianos de Laodicea? Ahora necesitamos leer Apocalipsis 3, 15 al 17. Conozco tus hechos y sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, ni caliente ni frío, te voy a vomitar de mi boca. Tú dices: soy rico, he conseguido riquezas y no necesito absolutamente nada. Pero no te das cuenta de que eres desdichado, digno de lástima, pobre y ciego, y de que estás desnudo. La pregunta 8 decía: ¿qué lección aprendemos de las palabras que Jesús les dijo a los cristianos de Laodicea? Era muy claro, les dijo que estaban tibios o apáticos en adoración a Jehová y que debían avivar su entusiasmo. En el caso nuestro, si necesitamos mejorar, es importante que profundicemos más en el aprecio que sentimos por las riquezas espirituales. No debemos permitir que una vida cómoda nos distraiga de nuestras actividades espirituales. Justo en el versículo 17 se indicaba que eran confiados en sus riquezas, como que eso les iba a dar la satisfacción total que necesitaban. El párrafo 9. Teniendo en cuenta lo que les dijo Jesús a las congregaciones de Pérgamo y Tiatira, ¿qué peligro debemos evitar? En el capítulo 2 se indica que en Pérgamo se estaba fomentando las divisiones y las sectas. Y en el capítulo 2, versículos 24 al 26, en Tiatira se habían evitado las cosas profundas de Satanás y por eso recibieron felicitaciones. Hoy nosotros también queremos saber diferenciar las enseñanzas falsas que van en contra de lo que Jehová piensa y también necesitamos para hacerlo ser buenos estudiantes de la Biblia y reconocer la verdad y rechazar la falsedad. Párrafo 10. ¿Qué otra lección aprendemos de lo que Jesús les dijo a las congregaciones de Pérgamo y Tiatira? Que Jehová no va a tolerar que caigamos en inmoralidad sexual sin importar que tengamos muchos años en la verdad o muchas responsabilidades en la congregación. Él espera que sus justas normas morales sean respetadas. Párrafo 11. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Y debemos ver el recuadro Lecciones para nosotros.
Hasta ahora hemos visto que es muy importante asegurarnos que Jehová acepte nuestra adoración. Y si estamos haciendo algo mal, necesitamos hacer los cambios de inmediato. Y en el recuadro tenemos aquí: no perder el amor que sentíamos al principio por Jehová, seguir despiertos y vigilantes, adorar a Jehová con entusiasmo y de corazón, es decir, tener el motivo correcto, rechazar todas las enseñanzas apóstatas, y para eso necesitamos ser buenos estudiantes de la Biblia y no practicar ni tolerar ningún tipo de inmoralidad sexual. Veamos ahora el subtítulo: esté preparado para aguantar persecución. Párrafo 12. ¿Qué aprendemos de los mensajes que recibieron las congregaciones de Esmirna y Filadelfia? Para esto necesitamos leer Apocalipsis 2:10. No tengas miedo de las cosas que vas a sufrir. Mira, el diablo seguirá metiendo a algunos de ustedes en prisión para que sean puestos a prueba por completo y sufrirán persecución por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La pregunta decía: ¿qué aprendemos de los mensajes que recibieron las congregaciones de Esmirna y Filadelfia? Les dijo que no tuvieran miedo a la persecución porque Jehová los recompensaría por su fidelidad. Él estaba claramente diciendo que el diablo los metería a algunos en la prisión. Por lo tanto, en el caso nuestro, la persecución es algo que debemos esperar y prepararnos para aguantarla. Párrafos 13 y 14. ¿Qué efecto han tenido en los siervos de Dios los sucesos mencionados en el capítulo 12 de Apocalipsis? En este capítulo 12 se menciona de una guerra en el cielo. Después del nacimiento del reino de Dios, Miguel, que representa a Jesucristo glorificado, luchan contra Satanás y los demonios. El resultado, en el capítulo 12, versículo 9 al 12, indica que Satanás y sus demonios son arrojados a la tierra, donde hacen sufrir mucho a la gente. ¿Cuál es el efecto en la tierra para los cristianos ungidos? Pues Satanás baja con furia y se descarga dicha ira contra el resto de cristianos ungidos. Párrafo 15. ¿Quiénes son los dos testigos del capítulo 11 de Apocalipsis y qué les sucedió? En este párrafo nos refieren a la pregunta de los lectores de la atalaya del 15 de noviembre del 2014, donde hubo una aclaración de quiénes son los dos testigos. Se refieren a los ungidos que dirigían la predicación del reino en ese entonces al comienzo del día del Señor. Específicamente se aplicaba a los hermanos que dirigían la obra y que fueron acusados falsamente y condenados a pasar mucho tiempo en prisión. Párrafo 16. ¿Qué sucedió de forma sorprendente en 1919, pero qué ha seguido haciendo Satanás desde entonces? Que en menos de un año de encarcelamiento, estos cristianos salieron de la cárcel y enseguida retomaron la obra del reino. Pero Satanás no se dio por vencido y, como dice el capítulo 12, versículo 15, lanzó un río de persecución contra todos los siervos de Dios. Por eso es que nosotros también necesitamos ahora mantener aguante y fe. Y aquí tenemos una imagen donde representa la furia de Satanás, primero contra los cristianos ungidos que dirigían la obra, en este caso 8 hermanos fieles que estuvieron en ese entonces, y como también a través de la historia ha seguido demostrando en muchos países del mundo y en distintas épocas también. Veamos ahora el subtítulo: haga todo lo que pueda en la obra que Jehová nos ha encargado. Párrafo 17. ¿Qué ayuda inesperada han recibido los siervos de Dios a pesar de ser el blanco de los ataques de Satanás? En el capítulo 12, versículo 16, dice que la tierra se abre y se tragó el río de persecución. ¿A quiénes representa la tierra? A algunos sistemas judiciales que han ayudado al pueblo de Dios y eso ha permitido tener victorias legales que han ayudado a tener cierta libertad
en los países donde ha habido dicha persecución. Párrafo 18. ¿Cuál es nuestra misión principal en estos últimos días? Como Jesús mencionó en Mateo 24:14, anunciar las buenas noticias del reino de Dios antes de que llegue el fin. Y en el capítulo 14 del Apocalipsis se habla de un ángel o grupo de ángeles que también están apoyando esta labor aquí en la tierra. Párrafo 19. ¿Qué otro mensaje tienen que predicar los que aman a Jehová? Dando una serie de mensajes que contienen calamidades para quienes rechazan el reino de Dios. Los ángeles también anuncian esto y nosotros estamos también apoyando este mensaje. Esto indica que se les debe decir a las personas lo que sucederá con los diferentes elementos del malvado mundo de Satanás. Y durante la gran tribulación, el mensaje final de condenación será todavía más duro. Y tenemos aquí la representación de cómo este ángel o grupo de ángeles están anunciando tanto buenas noticias como también lo que sucederá con muchos que no quieren adorar a Jehová. Ahora tenemos el subtítulo final. Obedezca las palabras de esta profecía. Párrafo 20. ¿Qué analizaremos en los siguientes 2 artículos? Pues veremos lo que dice el Apocalipsis sobre los enemigos de Dios en el siguiente artículo y luego, la otra semana, las bendiciones que nos esperan si nos mantenemos fieles. Cada uno será en una semana distinta. Ahora veamos qué contestaría. ¿Qué lecciones aprendemos de los mensajes que Jesús les envió a las 7 congregaciones? Porque es necesario que nos aseguremos que nuestra adoración sea aceptada por Jehová. La otra pregunta, ¿por qué debemos estar preparados para la persecución? Porque después del nacimiento del reino de Dios, Satanás fue arrojado del cielo junto con sus demonios y por eso él descarga su furia contra el resto de cristianos ungidos y también contra los que lo apoyan. Y la pregunta final del repaso, ¿qué obra tenemos que realizar los siervos de Dios en este tiempo del fin? Necesitamos anunciar las buenas noticias del reino a todas las personas que deseen escucharla y también apoyar a los ángeles en anunciar una serie de calamidades para quienes rechazan el reino de Dios. Bien, queridos hermanos, esta es la parte que nos corresponde repasar para prepararnos en esta semana del 4 al 10 de julio para nuestra reunión del fin de semana, para nuestro estudio de la Atalaya. Recordamos que el tema es el mensaje de Apocalipsis para usted hoy. Es el primero de la serie de 3 estudios. Este es el artículo de estudio número 19. Esperamos aprovecharlo bien, poder participar en nuestra reunión y por supuesto seguir aprovechando la información que recibimos en nuestra asamblea regional para este fin de semana. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una nueva oportunidad.